Bueno, buenas tardes a todos. Como es de público conocimiento, la facultad fomenta la investigación con diferentes instrumentos. Entre eso es premiar las mejores producciones académicas. Desde 2014 la facultad decidió distinguir en primera instancia a producción de posgrados, lo que llamamos tesis, ¿sí? De posgrados tanto de doctorado como de maestría, y más adelante, con una resolución del 2018 del Consejo de Facultad, se premiaron aquellas tesis muy destacadas de monografía, le llamamos nosotros, de grado. ¿Por qué se eligieron las tesis? Porque realmente las tesis, tanto de posgrado como en esta oportunidad también las de grado, son una producción inédita y en algún sentido también arbitrada, de la manera más rigurosa, porque lo acompaña un tutor o un director de tesis y a su vez un tribunal, digamos, da la calificación, habilita y certifica la calidad de esa producción académica. Entonces, en este marco se eligió dar una premiación con el nombre del, para mí, uno de los mejores científicos sociales, que es Carlos Filgueira, que tuve el honor de trabajar con él, para los formatos de tesis inicialmente de posgrado, tanto de nivel de maestría como de doctorado, y se agregó, como yo les decía, en esa resolución del Consejo de Facultad del 18, las tesis muy destacadas, las monografías de grado. A ver, ¿qué decir de Carlos Filgueira? Bueno, a mí me conmueve, pero yo creo que fue uno de los mejores científicos, y su producción, que fue desde la producción de demografía, de movilidad y estratificación social, pasando por ciencia y tecnología, después en la fase final, estoy recordando, ¿no? Fue movimientos sociales y movimientos políticos, y finalizó, digamos, su producción con una parte de cultura política que marcó también parte de la producción nacional. Quiero decir que más allá de su trayectoria, muchos de sus trabajos aún son vigentes y son parte del legado de las ciencias sociales uruguayas. En esta oportunidad tenemos dos tesis nominadas, o sea, que fueron premiadas, que es la tesis de Javier Rodríguez Weber, supongo que dicen Weber, ¿no? Ahora sí. Que es una tesis comparada, la economía política de la desigualdad de ingreso en Chile de 1850 a 2009. Después tenemos la tesis de maestría de Emiliano Travieso, cómo hacer una transición energética sin revolución industrial, los usos de la energía moderna en Uruguay 1905-1954, premiada como tesis de maestría. Ambos trabajos fueron publicados por la Facultad de Ciencias Sociales en el marco del reconocimiento. Y lo que vamos a tener en estas instancias es los comentarios de expertos, que va a participar el profesor Luis Bértola, el profesor que es de la casa, el profesor Mario Matus, que es de la Universidad de Chile, y el profesor Reto Bertoni, que también es de la casa. Se otorgaron menciones a las tesis que fueron muy buenas, pero no fueron premiadas, y en esas menciones que voy a entregar al final está la tesis de Camilo López, que es una tesis de doctorado, Partidos Políticos y Política Exterior en Uruguay de 1985 a 2015, la importancia de las instituciones, las ideas y los intereses de los actores. Y también en esta edición fue destacada la tesis de grado de Martina Lestreger, se pronuncia así, Cooperación Internacional para el Desarrollo y Políticas Públicas, el caso de la política pública de energía eólica del Uruguay entre 2005 y 2015 como propuesta para el análisis de la cooperación internacional en un país de desarrollo relativo intermedio. Planteado esto, bueno,
me parece como importante la regularidad en estos premios que se estuvieron atrasados por el otorgamiento, por la pandemia, y que ahora se va a iniciar una nueva etapa para analizar nuevas producciones de la facultad. Si está todo el mundo de acuerdo, voy a pasar la palabra a los comentaristas que en primera instancia van a ser sobre la tesis de Javier Rodríguez Weber, que tengo a Luis Bértola y a Mario Matus, y después le voy a dar la palabra al autor de la tesis y libro, y lo mismo va a pasar con la tesis de maestría, que le daré la palabra a posteriori al comentarista Reto Bertoni y después a Emiliano Travieso. Si les parece, comenzamos. En primer lugar, quisiera felicitar a la facultad porque me parece que es una muy buena iniciativa premiar, tener distintas instancias de reconocimiento del trabajo de nuestros académicos. También es premiar y reconocer a Carlos Filgueira. En otras épocas la facultad tenía otro tipo de instancias de reconocimiento a la labor intelectual de diversas personas. Me parece que, como alguien decía, quien honra se honra, y creo que la facultad se honra reconociendo el trabajo de sus académicos. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no estoy aquí en representación de los posgrados de Historia Económica, pero siento que tenemos dos tesis premiadas de Historia Económica, aun cuando a mí me piden que hable en particular de la de Javier, no puedo dejar de manifestar mi regocijo porque hay un reconocimiento a dos tesis de los posgrados de Historia Económica en esta instancia, posgrados que creo que han trabajado con mucho ahínco y que, digamos, siendo una disciplina relativamente nueva, que siempre cuesta un poco hacerse reconocer, yo creo que todos los de Historia Económica estamos sumamente contentos de esto. También, tal vez no corresponda que yo lo diga, pero es cierto que Emiliano también fue premiado hace no mucho por su tesis de doctorado terminada en Cambridge en un ámbito, en una competencia de tesis de doctorado en Estados Unidos, y ganó el premio a la mejor tesis de doctorado en Historia Económica, y yo me quiero creer que en eso el programa de Historia Económica y sus posgrados algún mérito tuvieron. Entonces, eso es lo primero. Con respecto a la tesis de Javier, hay una cosa que hay que destacar, y es que es una tesis atrevida en el sentido de que empezó siendo, como dijo Carmen, una tesis que quería ser comparada, pero después la comparación quedó por el camino y Javier se quedó con el caso de Chile exclusivamente, más allá de que aparezca que después haya hecho cosas más comparadas. Y es atrevido porque todos sabemos, es muy difícil meterse con otro país, ¿no? Y había un riesgo extra de que la academia chilena la recibiera con poco entusiasmo, ¿no? Siempre es muy difícil pisar territorio enemigo, ya lo sabemos hoy en día. Pero yo también creo, quiero felicitar a los colegas chilenos, porque la verdad que nuestros colegas chilenos han recibido el trabajo de Javier con los brazos abiertos, con mucha apertura, con mucha tolerancia al invasor, por decirlo, y yo creo que es algo que nos reconforta mucho, ¿no? Entonces, sobre la tesis en sí, yo quiero destacar varias cosas, una síntesis de esas varias cosas. Primero, que es una tesis que toca un tema sumamente relevante, como es el de la desigualdad, y muy particular, especialmente para el caso chileno, que es una sociedad que se caracteriza por altos niveles estructurales de desigualdad, lo sabemos ahora, lo hemos reafirmado. Entonces, es un tema relevante. Es un tema que Javier lo trata con mucha amplitud y respaldo teórico,
pero a su vez es una tesis que tiene un enorme trabajo empírico, digamos, ha hecho una reconstrucción estadística bestial que yo creo que no solamente sirve para estudiar el propio tema de la desigualdad en Chile, sino para estudiar un montón de cosas más a partir de esa información estadística. Creo que tiene la tesis innovación en cuanto a cómo procesar la información estadística, el tema de usar las llamadas tablas sociales móviles, y yo creo que tiene otro elemento importante que es digamos, la idea de la economía política, ¿no? Es decir, el de abordar los fenómenos de la desigualdad como parte de un conjunto de fenómenos del desarrollo económico que son imposibles de ser entendidos si uno adopta un punto de partida extremadamente economicista. Entonces acá me encanta citar a Kuznets, al tan tergiversado Kuznets, que él decía que si nosotros queremos entender las dinámicas de la desigualdad, nos tenemos que salir del campo de la economics proper, como decía, ¿no? De la economía pura, la economía de mercado, y tenemos que entender que sin el respaldo de la sociología, sin el respaldo de la demografía, sin el respaldo de la ciencia política, digamos, de antropología y de otras ciencias sociales, es imposible comprender la dinámica de la desigualdad y de los cambios y de las lógicas, los equilibrios que están detrás de los cambios en la tendencia de la desigualdad. Creo que hay un hecho utilizado que Javier termina concluyendo, que Chile es un país con alta desigualdad estructural, pero que vivió fluctuaciones muy importantes de esa desigualdad en contextos económicos, nacionales e internacionales, y en contextos sociopolíticos muy cambiantes. No hay un determinismo de para dónde va la cosa, hay, digamos, no casuística, pero hay circunstancias históricas, hay, no me está saliendo la palabra que quiero usar, pero contingencia histórica para entender las dinámicas. Entonces, sirve para un análisis comparado, porque hay una vocación de teorizar sobre esto, pero uno puede comparar sobre la base de un conocimiento profundo de procesos específicos, y me siento que ese es un poco también el espíritu de trabajo predominante dentro del programa de Historia Económica y Social y sus posgrados. Hasta aquí llegué. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bértola. Entonces ahora le doy la palabra profesor Mario Matus, le doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, de su decana, del profesor Bértola, de los homenajeados. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿No? Quisiera agradecer la invitación que me han cursado para estar presentes en esta premiación. Me parece muy importante que la facultad y la universidad destine recursos para premiar los trabajos más destacados como tesis y los publique. En este caso específico quisiera comentar algunos aspectos que me parece también que hacen especialmente relevante que junto con el trabajo de Emiliano se publique el trabajo en detalle de Javier Rodríguez. Como ustedes ya deben saber, el trabajo de Javier se había publicado ya previamente, pero en formato libro, tanto por la Dirección de Bibliotecas y Museos de Chile, como también por la editorial LOM. Dos ediciones que han sido bastante difundidas y han tenido muy buena recepción. Pero yo constantemente le pedía y le insistía tanto a la gente de la IBAM como al mismo Javier, que ojalá se hubiera podido publicar en extenso el trabajo, porque siempre, como todos sabemos, ¿no? Cuando se convierte de tesis a libro, se omiten muchas cosas
que no son, digamos, útiles o de interés para un gran público, pero esas cosas tienen mucho que ver con la metodología, con las fuentes, con las bases de datos, sobre todo, son importantes. Son importantes y sobre todo a los investigadores que vienen les resultan muy, muy útiles para revisar las conclusiones, pero también para, como decía el profesor Bertola, utilizarlas en otros sentidos, en otras direcciones, ¿no? Buscando nuevas vetas investigativas. Así que me alegro muchísimo que este trabajo se vaya a publicar en extenso, ¿no? Porque vamos a tener ahora, vamos a estar en acceso a toda la información o buena parte de la información que no aparece todo en las dos publicaciones anteriores, y eso ya es un gran mérito. Lo otro que me parece importante de destacar es que, bueno, a lo dicho ya por Luis, me parece importante, efectivamente la tesis de Javier ha tenido una muy buena recepción en el mundo académico chileno. Es una tesis que está en boca de todos, muy comentada, está siendo citada profusamente, y de hecho se considera que en este momento es la obra de referencia para estudiar la desigualdad en Chile, porque no existen otros trabajos que tengan esa cobertura temporal y que tengan todo el trabajo metodológico que le da sustento. Esto también quiero hacer algunos alcances que no he hecho hasta ahora, fuera de una reseña que hice donde destaqué varios aspectos del trabajo, pero quiero de alguna manera innovar acá. Y es que dos asuntos me parecen interesantes, ¿no? El trabajo además tiene un mérito gigante, ¿no? No todos nuestros trabajos se insertan dentro de una circunstancia de cambio histórico siempre. No es típico. De manera que cuando se publicaron las dos versiones de formato libro del trabajo de Javier, yo diría que predominaba en Chile una actitud de complacencia, de condescendencia acerca de los méritos que tenía el modelo de crecimiento chileno. Y no se quería observar el lado oscuro de este modelo, es decir, todos los aspectos que eran rémoras sociales y que cuestionaban en el fondo hasta qué punto es un éxito para todos, ¿no? El trabajo de Javier venía a descubrir ese lado oscuro y advertir, decir, ojo, no está todo bien. Hay aspectos que son muy negativos y que vienen a quedar en claro, ¿no? De manera que cuando estalló no sé, todo lo que acá en Chile se conoce como el estallido social en octubre de 2019, la lectura de Javier de este libro se hizo obligatoria. Porque en el fondo venía a dar un fundamento de todas las tensiones sociales acumuladas durante los últimos 30 años. De manera que cuando la sociedad decía, no, fueron 30 pesos, fueron 30 años, este era uno de los libros fundamentales para argumentar en esa dirección, que además era un ejercicio sano, de equilibrio que había que hacer. Por lo tanto, en gran medida, tuvo fortuna este libro, la investigación tuvo mucha fortuna porque se inscribió en un momento también de una coyuntura crítica, que ha significado que el libro esté siendo constantemente releído, y no me extrañaría en absoluto que en este momento buena parte de los convencionales que están redactando la nueva constitución en Chile estén releyendo y volviendo a cada rato a este libro. Que ahora vamos a tener un formato más de detalle, más extenso. Lo otro que me parece importante de destacar de esto es que decir lo que decía este libro en ese momento era poco menos que una herejía, ¿no? Era salir de un mainstream, como les comentaba, bastante autocomplaciente, que de alguna manera queda reflejado en una entrevista que hizo un connotado economista chileno apenas se produjo el estallido social. En esta entrevista, un destacado economista chileno, no lo mencionaré, pero muy conocido, él llamaba la atención que la desigualdad en Chile había venido reduciéndose sistemáticamente desde los años 90. Decía, yo no entiendo, por lo tanto, este malestar, porque lo que yo veo es que la desigualdad ha bajado de, qué sé yo, de 0,6 Gini a 0,47. Deberíamos estar todos celebrando en las calles, ¿no? Un carnaval permanente.
Claro, pero ¿por qué es importante, y vuelvo con esta idea, el trabajo de Javier, y me imagino que el trabajo de Emilio también aporta en la misma dirección? Porque son trabajos que tienen la ambición científica de abarcar largos periodos de tiempo. Por lo tanto, nos permiten tener una perspectiva mucho más equilibrada de los fenómenos. ¿Cuál es el error, el juicio que tenía este economista chileno? Que él, al comparar, estaba comparando los últimos 30 años. Pero si uno tomaba los datos de Javier, descubría con horror que ese 0,47 que él tanto celebraba para 2017, los datos de la encuesta de caracterización socioeconómica de Chile, eran exactamente los mismos de desigualdad de 0,47 del año 1969. Es decir, si ampliábamos el marco temporal de análisis, descubríamos con horror que al cabo de 50 años la sociedad chilena era tan desigual como lo era hacia 1969. O sea, en vísperas de un gobierno, ¿no es cierto?, que se planteaba resolver los problemas de enorme desigualdad como era el de Allende. De manera entonces que, vuelvo a repetir, es decir, los trabajos de este tipo tienen un valor gigantesco, porque más allá que puedan tener, ¿no es cierto?, mejoras y a futuro pudiera incorporarse mejores fuentes, mejores metodologías y refinar algunas interpretaciones, nos ofrecen una mirada que no la ofrece un trabajo de corta duración, no la ofrece un trabajo que cubra 30 años. ¿Mm? Eso es importante. Y en este momento uno podría decir que más allá de los cambios de metodología, que los niveles no son exactamente los mismos, que Chile está enfrentando un debate constitucional, ¿m? Que a partir de los datos de Javier sabemos que se parece, no es exactamente el mismo, pero se parece a la desigualdad que había también a comienzos del siglo XX en Chile. Es decir, esto es ofrece un serio cuestionamiento, ¿no?, a estos modelos de crecimiento que simplemente benefician al 1% más rico de la población, que en este momento en Chile está concentrando sobre el 32-33% de toda la renta. De manera entonces que no es algo menor. Y no quisiera extenderme más porque entiendo que hay otras también palabras y también hay que hablar del trabajo de Emiliano, que tiene todo su conocimiento. Quisiera también terminar con algo que me parece importante. Para nosotros no solo ha sido un estímulo, ha sido una enorme colaboración este trabajo de Javier, sino que, debo decirlo, es muy importante la labor que ha venido cumpliendo vuestro programa de doctorado, los estudios de historia económica que se están realizando en la Universidad de la República en Uruguay, tiene un mérito gigantesco, porque no se ha dicho lo suficiente, pero en este momento la locomotora de la historia económica que esté siendo llevada en gran medida por Uruguay, que no es un país de los más grandes, que cuente con muchos recursos, ¿no?, como México, como Brasil o como Argentina, es un enorme mérito. Para nosotros es un enorme estímulo y nos ha dado también muchos vínculos de colaboración con los colegas uruguayos, de los cuales estamos muy contentos y queremos seguir trabajando. Porque también somos un país no gigantesco, no somos un país continente, nos cuesta mucho y se agradece la producción que nos viene desde la banda oriental. Entonces también creo que es meritorio decir esto, animarlos a que continúen, que ojalá sigan en esta dirección y también, ¿no es cierto?, animarlos a que colaboremos en miradas regionales. Sobre todo en este momento. En los años que vienen se asoma un mundo tripolar, ya no será unipolar. Tendremos que, países como los nuestros, buscar la forma equilibrada y sabia, ¿no?, y razonable de vincularlos con tanto los viejos bloques estratégicos que vienen de la Guerra Fría, con aquellos emergentes, con aquellos que se resucitan como aquellos que aparecen relativamente más débiles. De manera que vamos a tener que tener extrema cautela. Por lo tanto, todo eso me hace estar muy contento al momento de participar de este comentario y deseo entonces agradecer nuevamente la invitación y desear que este libro tenga la más amplia circulación para que sigamos trabajando juntos. Eso, muchas gracias y de nuevo, felicidades, Javier.
Muchas gracias a usted por su participación. Bueno, muchas gracias, Mario. Luis, nada, voy a tratar de ser breve. Yo honestamente estoy orgulloso del trabajo, me gusta cómo quedó, creo que quedó bien, es el tipo de historia económica que me gusta y creo que pude hacer un tipo de historia económica que me gusta, así que estoy orgulloso de él. Me congratula que ahora esté, como decía Mario, en formato concreto. Tiene la crudeza de ser la tesis, ¿no? Después el trabajo de elaboración del libro, a su vez, tuvo más edición, cuidado del texto, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una parte muy importante del trabajo que llevó mucho esfuerzo, que es toda la parte metodológica, etcétera, 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 la reconstrucción de estadísticas históricas, que no está en el texto publicado en Chile. Y aparte me gusta que se publique acá, yo qué sé, yo creo que acá no le debe interesar a mucha gente, pero bueno, nada, a mí me congratula tenerlo y poder agarrarlo. Los que me conocen saben que tengo un vínculo especial con los libros. Y nada, ser autor de uno es algo que me enorgullece mucho. Y lo segundo que quería decir era agradecer. Yo pensaba antes de acá, si van a leer alguna parte del libro, lean los agradecimientos y van a ver la cantidad de gente que laburó de múltiples maneras en ese libro. Comenzando, digamos, con mi familia, con la madre de mis hijas, con mis hijas, que compartí esos años. Muchos, yo qué sé, nada, los que hemos hecho una tesis lo sabemos, fin de semana, un montón de cosas que están supeditadas a ese trabajo. Papá está haciendo la tesis, no, que no sé qué, cenas en donde no, porque papá está haciendo la tesis. Y yo agradezco mucho eso. Le agradezco mucho a Luis, personal e institucionalmente, pero primero voy a decir dos palabras personalmente, en lo personal. Luis ha tenido una influencia enorme en cómo yo veo lo que hago y como dije, me gusta el cómo veo lo que hago y él ha tenido esa influencia enorme y ha tenido una generosidad enorme. Así que muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mario, también, que es un amigo a quien conocí hace muchos años pidiéndole datos y de la que era su tesis doctoral, y después, bueno, durante muchos años me ha recibido en su casa, casi que tengo un cuarto allá. Siempre que voy me quedo en lo de Mario, creo que se notó que es un amigo en sus palabras. Y nada, yendo a instituciones, muchas gracias al programa de Historia Económica. La verdad es un privilegio enorme trabajar en el programa de Historia Económica. Es una de las cosas que me gusta en mi vida, es trabajar en el programa de Historia Económica, no solo porque me permite hacer lo que me gusta, sino porque me permite hacerlo de una forma que me gusta, por la libertad que otorga a sus investigadores, por el clima de trabajo que hay. Al programa le estoy muy agradecido. Le estoy muy agradecido a la Universidad de la República, obviamente, no solo porque ahora publica, sino porque me formó en mi... Le estoy agradecido a la educación pública en general, porque yo fui a la educación pública desde que tengo 3 años, di clases en la educación pública en secundaria primero, me formé toda mi vida en la educación pública, y nada, y la verdad que cuando estaba en el IPA no se me pasaba por la cabeza la posibilidad de hacer un doctorado. Hacer un doctorado era algo equivalente, no sé, a ser el rey de Inglaterra, yo qué sé, una cosa que no existía, digamos, como posibilidad, hasta que un día vi un afiche en el IPA invitando a una edición de la maestría en Historia Económica. A esa edición no pude entrar, entré a la siguiente, y bueno, nada, y terminé trabajando aquí, haciendo este trabajo que me ha dado muchas gratificaciones. Así que nada, muchas gracias.
Bueno, ahora pasamos para la otra tesis premiada, que es la de Emiliano Travieso, y va a pasar, el comentario está a cargo del profesor Reto Bertone. Muchas gracias, con Emiliano ya estuvimos hablando, con Mario nos saludamos también. Buenas tardes acá a los presentes. Voy a empezar por, no voy a repetir cosas que dijo Luis y que comparto totalmente respecto a la pertinencia y la relevancia que tiene el otorgamiento de estos premios Carlos Filgueira por la facultad. Creo que es parte de la construcción institucional y que como tradición debería perpetuarse. Quiero agradecer a Emiliano la invitación a hacer el comentario de su libro ahora, a la facultad, por haber accedido a eso, y manifestar en 3 palabras lo que se siente. Después hablaremos de lo que dice el libro, ¿no? Pero mucha satisfacción, mucho orgullo y mucha emoción. Por todo lo que significa, como decía Javier recién, el proceso de elaboración de una tesis, ¿no? En el cual se ponen en marcha no solamente las neuronas, sino muchos otros órganos y se dejan de lado muchas otras cosas para poder culminar. Entonces, creo que está bueno sentir qué ocurre cuando uno culmina, como en el caso de Emiliano, su tesis de maestría que hoy estamos premiando. Pero yéndome a lo racional ahora, dejemos los sentimientos de lado. Estas instancias me hacen pensar auspiciosamente, con mucha esperanza, en el desarrollo de la facultad. Yo creo que no hay ninguna duda del compromiso que tiene esta institución para con la enseñanza pública en general, pero sobre todo en mantener un espacio de formación en ciencias sociales para las nuevas generaciones. Y eso es fundamental. Hay mucho por arreglar, seguramente hay muchas cosas que no hacemos del todo bien. Pero yo diría que miremos el medio vaso lleno y hacemos muchas cosas bien. Y esto, la publicación de estos 2 trabajos, demuestran eso. Las palabras de Mario ayudan a renovar la confianza en que podemos hacer las cosas bien, que las hacemos bastante bien y que podemos mejorarlas sin duda. Y ahora sí me meto un poco en el trabajo de Emiliano. Como no sé si todos saben, pero yo fui el orientador de la tesis de Emiliano, y cuando concebimos esa tesis y cuando empezamos a ladrillo construir lo que finalmente fue, aprendimos muchísimo. Y lo digo en plural porque la construcción de conocimiento, la creación de conocimiento es un fenómeno colectivo. Más allá de la soledad en la que terminamos escribiendo la tesis de noche a última hora y todo lo demás, más allá de que cuando redactamos aquel artículo para la revista Arbitrada, que después vamos a meter en el currículum para que nos reconozcan nuestros pares, eso sí se hace en soledad, pero lo que decimos no se hace en soledad. Lo que construimos, lo que creamos como conocimiento no se hace en soledad, es un proceso colectivo. Y cuando digo esto, voy a empezar por el final de la historia. Emiliano escribió el prefacio a la obra libro en enero, 6 años después, o 6 años y medio después de haber defendido su tesis de maestría. La tesis la escribió entre 2014 y 2015, o sea, hace mucho tiempo atrás. Y allí en el prefacio, escrito ahora, el presente, dice Emiliano: si me tocara escribirla de nuevo, la tesis seguramente sería diferente, porque ella sigue igual a sí misma y yo no. Y efectivamente, Emiliano no es el mismo. Aquel chiquilín, ya lo puedo decir porque estoy viejo del todo ya, aquel chiquilín que entre 2014 y 2015 trabajaba en elaborar una tesis de maestría de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Sociales, hoy es doctor por la Universidad de Cambridge, lo decía Luis. Su tesis de doctorado en la Universidad de Cambridge fue premiada allí en la Universidad de Cambridge como la mejor tesis doctoral en 2020, y en el 2021, como también lo decía Luis, la Economic History Association
la premió como la mejor tesis doctoral fuera de Estados Unidos y Canadá. No hay duda que Emiliano no es el mismo que en 2014 y 2015. Pero cuando termina su prefacio, antes de terminar su prefacio, dice Emiliano también textualmente: pero releyéndola, a la tesis, la historia que cuenta me sigue convenciendo. Y me alegro de que esto sea así, me alegro muchísimo de que esto sea así, no porque no se pueda superar lo que hizo Emiliano en el 2014 o 2015, como se puede superar todo lo que dijimos nosotros ayer. Pero la tesis de Emiliano es una tesis potente. Él descubre que la transición energética mayor en el Uruguay, o sea, la transición de las energías orgánicas a la energía fósil, no se dio como en el resto de las economías del centro cuando se industrializó el país. El cambio estructural, la industrialización, el cambio de la estructura productiva no fue lo que originó la transición energética mayor en Uruguay, sino el auge del modelo primario exportador. Y esto es una novedad para la historiografía económica latinoamericana y yo diría, con mucha modestia, mundial. Hay que discutir las transiciones energéticas en la periferia de la economía mundial, que no sigue el mismo patrón que los cambios, las transiciones en el centro. Este es un debate que está planteado y la modesta tesis de maestría de Emiliano Travieso es una referencia para discutir transiciones energéticas en la periferia. Y ahora esto es lo grande, pero algunos eslabones del razonamiento de Emiliano y cosas que nos quedan para leerla. Les recomiendo leerla además porque está muy bien escrita, ¿no? Es un gran escritor Emiliano. Él descubre un imperio energético británico en el Uruguay. Por supuesto que el imperio informal británico es una categoría que tenemos hace mucho tiempo los historiadores, pero el imperio energético británico en Uruguay lo bautizó así Emiliano. Y es realmente interesante. Con el ferrocarril vino el carbón, y el ferrocarril de los ingleses. Y el ferrocarril de los ingleses vino en Uruguay para sacar al puerto de Montevideo desde el interior los cueros, la lana y después la carne. Es decir, el auge del modelo primario exportador asociado al imperio británico, lo que genera este enorme cambio en la matriz energética uruguaya a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y la otra cosa que quería destacar de estos eslabones, de estos lindos eslabones de la tesis, es con qué se metió Emiliano para poder decir estas cosas. Se fue del otro lado del mostrador y en lugar de quedarse con las estadísticas de la oferta de energía, a partir de la cual trabajamos mucho, tomó el desafío de ir a mirar del otro lado del mostrador quién usa la energía. Y eso es lo que le permite a Emiliano hablar de esta transición energética sin revolución industrial. Porque fue a estudiar no en lo que tienen los anuarios estadísticos, que son muy buenos y hemos sacado mucha cosa ahí y hemos aprendido mucha cosa ahí, sino que fue a buscar en otras fuentes dispersas, de diversa calidad. Hubo que buscar, criticar, armar el dato, crear un relato y tratar de explicar por qué fue así. Eso lo logró Emiliano aceptando el desafío de mirar los usos de la energía y no solamente la oferta de energía. Finalmente, todos son atrevidos, no solo Javier con su tesis, sino que también se atreve Emiliano a discutir con connotados historiadores económicos iberoamericanos que han hablado de que una historia energética de América Latina permitiría explicar mejor que los famosos PBI, de los cuales Luis es pionero en el Uruguay, pero que en otros países de la región también hay otros connotados historiadores económicos que han tratado de reconstruir las cifras de las cuentas nacionales, las cifras del Producto Interno Bruto en el largo plazo. Estos historiadores iberoamericanos decían, cuando uno mira el consumo de energía,
puede tener una idea mucho más cabal del desarrollo económico de las regiones que mirando propiamente el PBI. Y Emiliano, como buen rioplatense, esto no lo dice él, sino que lo interpreto yo, dice, cuidado que las apariencias engañan. La incorporación de las energías fósiles, el aumento en el consumo de la energía, la intensidad energética creciente no eran producto de un cambio estructural y del desarrollo económico, sino de unas nuevas posibilidades tecnológicas de explotar las viejas y tradicionales formas de producción primaria. Y como además es más atrevido, dice, y si no miremos lo que ocurre en el siglo XXI. Se pega un salto enorme y como buena provocación dice, miremos cuándo vuelve a crecer la intensidad energética en el Uruguay. ¿Y saben cuándo? Cuando vino Bodnia o UPM. Solamente en los primeros años del siglo XX y en los primeros del siglo XXI, en los auges de procesos de primarización de la economía uruguaya, es cuando se ve más incremento en la intensidad energética. Y entonces termina diciendo, este tipo de cuestiones inductivamente nos deberían permitir discutir la famosa afirmación de que la especialización productiva tiene que estar atada a lo que es natural. Si somos pradera, produzcamos lo que la pradera nos da. Y no busquemos especializaciones productivas o diversificaciones productivas artificiales. Y entonces termina diciendo por ahí Emiliano, la actividad primaria, la producción primaria, la famosa especialización natural, necesitó de algo tan artificial como el carbón, que no existe en el país, o del petróleo, que no existe en el país, para poder vehiculizar su colocación en el mercado internacional. Por eso uno efusivamente quiere transmitir que vale la pena leer la tesis. Y bueno, para terminar, dos cosas nada más. La Universidad de la República sigue produciendo gente capaz de darnos trabajos pertinentes y relevantes, tanto en lo académico como en lo social. Y por lo tanto, para mí, pero sobre todo para el programa de Historia Económica y para la Facultad de Ciencias Sociales, otorgarle este premio a Emiliano me parece que es algo gratificante. Gracias. Emiliano, ¿está? Bueno, Sí, ¿no? sí, muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es una alegría enorme poder participar y una emoción también escucharlos a todos y en particular las palabras de Terreto, así que estoy muy contento de poder estar, aunque sea a la distancia. Quiero empezar agradeciendo a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Universidad de la República, no solo por el premio, por supuesto, sino también, y de forma más importante, por todo lo que me enseñaron en la Universidad de la República. Y muy especialmente por la formación que recibí en la maestría de Historia Económica, que fue donde aprendí no solo qué es la historia económica, que es lo que nos pregunta Luis la primera semana de la maestría, sino también cómo hacer investigación. Y desde luego agradecer muy especialmente a Reto, cuya orientación sigue siendo una guía para mi trabajo, no solo en mi forma de investigar, sino también en el compromiso humano con la docencia que Reto tiene y que me enseñó. Y también quería agradecer a todas las compañeras y compañeros del programa de Historia Económica y Social, que como decía Javier, es un entorno notable de aprendizaje y de discusión. El segundo agradecimiento que quería hacer es a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que financió esta tesis con una beca nacional de posgrado y por tanto lo hizo posible, porque la investigación es un trabajo que requiere recursos. Y quiero subrayar esto en momentos en que la inversión pública en ciencia en Uruguay está siendo recortada en forma muy importante por parte del gobierno nacional, y no estoy descubriendo nada, pero simplemente enfatizar que el financiamiento para la formación de jóvenes investigadores en particular es la clave para fomentar la curiosidad científica en todas las áreas del conocimiento. Así que me parecía importante empezar por el principio, y en este caso el principio son los recursos para la educación pública y para la investigación de calidad.
Sobre el trabajo, yo, al igual que Javier, me gustó como lo dijo Javier, yo también me siento orgulloso del trabajo, aunque claro, como decía Reto, hace ya 7 años que lo terminé y por lo tanto hay muchas cosas que haría diferente. Seguramente también, bueno, desde algún análisis de los datos hasta la escritura, que creo que la haría un poco menos barroca ahora. Pero sí hay algunas ideas de la tesis que me siguen pareciendo interesantes hoy, pero por suerte Reto me ahorró el trabajo porque ya las explicó muy bien, mejor de lo que yo podría haberlo hecho, lo cual no es ninguna sorpresa porque todas las ideas que valen la pena en ese trabajo eh, surgieron en conversación permanente con Reto. El conocimiento siempre se crea de forma colectiva y en particular Reto fue... Si no, no me imagino cómo hubiera podido hacer esa tesis sin el estímulo, sin las ideas, sin el debate, a veces la crítica muy importante de Reto. Pero además de las conclusiones específicas de la tesis sobre la cuestión de la transición energética en Uruguay, yo me sigo sintiendo muy identificado con la intención que animaba la tesis. Y eso me parece que es lo más importante, porque esa sí es una intención colectiva de alguna manera, que es algo de lo cual Luis empezó hablando, un proceso, un espíritu colectivo que anima la investigación del programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales, y también de todos los que alguna vez pasamos por ahí, aunque ahora estemos en otra parte. Y esa intención, ese espíritu, se trata de pensar los problemas del desarrollo económico, en particular en América Latina y en Uruguay, pero no solamente, en perspectiva histórica y con un enfoque interdisciplinario y teóricamente muy amplio, muy ecléctico en el mejor sentido. Y lo que aprendí ahí en la facultad, y especialmente con Reto y también con otros compañeros y desde los primeros cursos de Luis en la maestría, es que como las preguntas que nos hacemos los historiadores económicos son tan grandes, son tan enormes, tan desafiantes, necesitamos, por supuesto, mucho tiempo y mucho esfuerzo para reconstruir pacientemente la evidencia, pero también necesitamos mucha ayuda y por lo tanto tenemos que aprender de todas las ciencias sociales, sin excepción. Y en el programa de Historia Económica nunca me dijeron simplemente, mira, tomá este método que está validado en la literatura internacional y aplícalo para Uruguay y ya está, ¿no? Y tendrás tu tesis. Y tanto Reto en su papel de tutor como todo el colectivo del PES siempre me animaron a hacer otra cosa, ¿no? A seguir mi curiosidad, a bucear en fuentes diversas, a probar distintos caminos y sobre todo a ir más allá de límites disciplinarios o de enfoques teóricos demasiado estrechos y enfrentarme a los problemas históricos con toda la ayuda posible. Y es ese espíritu crítico, interdisciplinario, que intenta hacer que la historia económica esté en el corazón de las ciencias sociales, no con un espíritu imperialista de abarcarlo todo, con el espíritu, en todo caso, de aprender de todos esos debates y de participar en ellos y de hacerle preguntas al pasado desde perspectivas diversas. Es ese espíritu que sigo intentando aplicar. Y es el espíritu que sigo intentando transmitir a otras personas. El espíritu entonces de ser muy ambiciosos en las preguntas que le hacemos al pasado, pero al mismo tiempo muy humildes para mirar hacia todas las ciencias sociales, aprender de todas ellas. Y me parece que es ese espíritu, esa forma de pensar y de trabajar en la investigación en historia económica y en ciencias sociales en general, que le da mayor validez y relevancia social a lo que hacemos. Así que eso, muchas gracias de nuevo y es un placer estar por lo menos a la distancia. Gracias. Gracias, Santiago. Entonces, pasamos al punto final de esta premiación, que es otorgar
la mención a la tesis de doctorado, esta vez no es de historia económica, sino que es de ciencia política, ¿sí? Del profesor Camilo López. Es una mención, yo acá tengo, no sé si Fito la va a llevar o la llevo yo. Se toca la clase. Bueno, entonces yo acá tengo la mención de Camilo, que en todo caso la guardamos, y después la mención también de una tesis de grado que es la primera vez que se da, que es la de Martina, que está acá, Martina, que también es sobre desarrollo. Me parece que estamos invadidos, ¿eh? No, yo quería decir sobre la tesis de Camilo. Sí. Que yo participé del tribunal y realmente fue un cabeza a cabeza, y a veces las contingencias históricas hacen que sea una pelea y otra no. Pero recomiendo también efusivamente la lectura del trabajo de Camilo, que yo lo leí y me pareció excelente. Sí, yo quiero, mientras que la presentaban y cuando hojeaba el libro de Javier y cuando el link que leía la tesis de Travieso miraba, son tesis de economía política, ¿no? Y hasta con mezcla de cuestiones de ciencia política, ¿no? Y sobre todo la de Javier tiene una... O sea, que son tesis con una visión, con un recorte, no sé si buscado o no, bastante interdisciplinario, por lo menos no se encuentra como una linealidad. Eso también es importante y es una forma moderna de hacer ciencias sociales, ¿no? Eso sí. Y yo pensaba, estaré frente a Barrington Moore o a Finch, ¿no? Porque por el nivel de comparación, de dato histórico, de trayecto, yo decía, pucha, porque es así, ¿no? Son trabajos marcantes en ciencias sociales, en general, no solamente historia económica, sino también en ciencia política y sociología política, como es Barrington Moore, como es Finch. Para todos nosotros era como la Biblia que llevábamos en un momento, y que bueno, es bueno como volver a tener este tipo de trabajos, digamos, más grandes, ¿no? Más que el estudio de caso pequeño, ¿no? No por lo pequeño del Uruguay, no digo, pero pequeño en el sentido muy acotado, que también sirve, pero bueno, es su gusto. Así que nos vemos en otras premiaciones.